Luz y sal, chicos, chicas, pequeños y grandes. Hoy estamos en un día más en esta clase de nuestros semilleros de vocaciones, recordando que somos del equipo laico al servicio de la pastoral, es nuestro grupo en, obviamente, semilleros de vocaciones. Hoy vamos a ver una lección en continuidad de lo que hemos estado viendo, muy hermosa, lección número 13, dones y frutos, que tiene por subtítulo el Espíritu Santo, los concede a quien quiere y cuando quiere. Esto viene en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Hoy vamos a ver esta lección en esta misma sintonía de los sacramentos y de los dones y frutos que vimos también en lecciones pasadas. Una lección muy bonita porque es que nos ayuda muchísimo a todos nosotros. ¿Qué tenemos? Y entonces, ¿qué vamos a entender por un don? ¿Qué es un don? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Pues el don, como se pueden dar cuenta en esta imagen, son hábitos. ¿Qué es un hábito? Es algo que hacemos constantemente, muchas veces al día, muchas veces a la semana y muchas veces al año, al mes. Siempre lo estamos haciendo, eso es un hábito. Por ejemplo, ir al baño, dormirse, comer, disfrutar, dormir, bañarse, lavarse los dientes. Eso es un hábito que todos hacemos como humanos. ¿Pero qué es un don del Espíritu Santo? Pues un don sobrenatural, es un hábito sobrenatural. ¿Y quién nos los regala? Pues el mismísimo Espíritu Santo. Él es el que nos da todos los dones de que son de Él mismo. Cuando el Espíritu Santo nos regala un don, actúa en el corazón tuyo como pequeño y también de nosotros grandes, de todos. Actúa en el corazón de todos. Y entonces estos dones que son solo regalados por el Espíritu Santo, pues tienen algunas características. La iglesia contempla 7 dones del Espíritu Santo. 7 dones. ¿Y quiénes los pueden recibir? ¿Quién puede recibir un don del Espíritu Santo? Las almas, o sea, las personas que estén en estado de gracia. Y para estar en estado de gracia hay que estar bien con Dios, no cometer pecado y posteriormente vamos a ver un sacramento de la reconciliación. Entonces, cuando un alma está en estado de gracia, el Espíritu Santo nos regala estos dones que son como este motorcito, esta gasolina que ayuda a ir llevando nuestra vida a todos los lugares que son de Dios. Se mueven con nosotros estos dones del Espíritu Santo. Y como les digo, estos 7 son, que ya vimos en algunas lecciones pasadas, por ejemplo, la sabiduría. La sabiduría. Dice que nuestra lección, que este es don muy especial, es muy importante. Todos son muy importantes, pero la sabiduría nos ayuda a poder entender, a poder conocer a Dios, porque nos dice que es el gusto espiritual, es el amor hacia Dios que podemos llegar a tener, porque con esta sabiduría lo conocemos, lo entendemos, lo amamos, lo valoramos. Por eso es un don muy importante, porque contempla muchas cosas en él. Esta sabiduría es como esta luz, si se dan cuenta, el corazón de este hermanito está aquí con su Biblia, porque es la que le transmite la palabra, la sabiduría. El que es sabio siempre llega a Dios, y es esta luz que nos da el mismísimo Espíritu Santo para conocerlo, para saber el misterio tan grande que es Dios mismo. Y que esta sabiduría siempre tenemos que entender que es la mayor de todos los conocimientos, el mayor de todos los conocimientos. Esta es la sabiduría, un don es importantísimo y muy especial, porque es esa luz que nos ilumina el camino y el entendimiento hacia Dios. Si se dan cuenta, estamos hablando de esto mismo con otro de los dones, el don de la inteligencia, o también llamado entendimiento. Y este don, a través de la sabiduría, nos ayuda para poder comprender la palabra de Dios, para poder hacernos más adentro y más adentro de lo que Él nos quiere dar, de su verdad, que es la verdad
de todos. A través de esta sabiduría, si se dan cuenta, tenemos este entendimiento para poder ser sabios y entender la gran enormidad que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo y obviamente Dios Padre. Esta inteligencia nos ayuda para todo esto, sobre todo, siempre usándola para entender y para saber lo que Dios quiere de nosotros. Al mismo tiempo, cuando somos sabios, somos inteligentes, tenemos entendimiento, podemos llegar al don del consejo. El don del consejo. Esto ilumina, si se dan cuenta, Dios estaba escribiendo en el corazón del hermano, que también es de nosotros, pues unas palabras. Cuando nosotros tenemos sabiduría, entendemos esto que Dios nos da, podemos llegar a este consejo que ilumina esta conciencia que estaba escribiendo nuestro Señor. Ilumina la conciencia para que sepamos cuáles son las opciones que tenemos de la vida y saber elegir entre el bien y el mal, para poder tener esta capacidad de poder entender eso, pero algo más, también poder ayudar a los demás, porque el consejo nos ayuda para elegir entre el bien y el mal, a poder guiar también a otras personas cuando sabemos nosotros, a la luz de Dios, que están haciendo mal. Este es un consejo que es importantísimo. Siempre que alguien lo necesite, ustedes como pequeños estudiantes de semilleros de vocaciones, se lo tienen que dar. ¿Va o no va? Cuando tenemos estos consejos, obviamente nos hace falta una fortaleza, que es como esta gasolina que miren, el mismísimo Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de Dios Padre, nos regala a cada uno de nosotros. Esta es la fuerza que nos ayuda a mantenernos bien firmes, bien plantados en el piso contra los problemas que lleguemos a tener, cuando nos sentimos tristes, cuando nos peleamos con mamá o papá o con hermanos, pues la fortaleza es la que nos ayuda. Pero también cuando no entendemos algo de la iglesia, también nos ayuda esta fortaleza para pedirle a Dios que no decaigamos, que lo entendamos. Cuando Dios también toma una decisión que quiere siempre el bien de nosotros y a veces a nosotros no nos gusta, pues la fortaleza también nos ayuda para no dejar caer nuestra fe. Eso es algo muy bonito, porque toda esta fortaleza, pues nos hace ser valientes, nos hace ser firmes y tener una fe muy grande. Con todo ello, si se dan cuenta, todos los dones van juntitos, uno con otro, todos van juntitos. Viene este don de la ciencia, porque si tenemos sabiduría, o sea, somos sabios, tenemos la luz que Dios nos da, podemos tener entendimiento con la inteligencia, podemos ayudar a los demás y ser fuertes para que no caigamos, pues necesitamos la ciencia para también entender las cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando se cayó la manzana, ¡pum!, la gravedad. Eso lo descubrimos con la ciencia que Dios mismo nos da, porque la ciencia, ¿qué creen? Es para entender el verdadero valor de toda la creación de Dios. Con la ciencia amamos a las plantas, a los animales, a las cosas, pero también a los demás hermanos. La ciencia nos ayuda a entender absolutamente toda la creación de Dios y darle muchísimo amor porque es el verdadero valor que tiene cada cosa. ¿Va o no va? Otro de los dones es justamente la piedad, porque la piedad hace que nuestro corazón ya no sea duro. Cuando nacemos, como vimos en el sacramento del bautismo, tenemos un corazón un poco durito por el pecado, pero la piedad lo que hace es que lo hace un poquito más noble, lo hace menos con esta parte de ser durito, nos hace ser un corazón blando, suave, que nos ayuda a entender la ternura de Dios y poder dársela a los demás. No solo cuando estén necesitados de dinero, de comida, también cuando quieran escuchar una palabra de Dios, ahí entran ustedes, semilleritos. Ustedes, semillitas, entran ahí para dar ese don de la piedad a todos. ¿Va o no va? Porque como Dios nos amó, nosotros también tenemos que amar a los demás. El séptimo don es temor de Dios. Y este temor de Dios es uno
Todos los dones son importantes, pero este también es uno de los importantísimos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el que nos ayuda a no pecar. El don del temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, como ya lo vimos en clases pasadas, es querer y amar muchísimo a Dios. Y entonces, si lo amamos y lo queremos muchísimo, no queremos hacerle daño. Con el temor de Dios evitamos el pecado, porque con esto Dios nos hace conscientes de que ofender a Dios es algo muy malo, porque lo lastimamos a Él, pero también nos lastimamos a nosotros. Entonces, este espíritu así, cerradito hacia Dios, nos ayuda a mantenernos firmes. Estos son los 7 dones del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver un poquito más allá. Vamos a ver también, como se había visto en otras clases, pero más a fondo, los carismas. Los carismas son regalos que Dios nos da a través del Espíritu Santo a algunas personas, al que Dios mismo y el Espíritu Santo eligen. Los transmite Él, la palomita, el Espíritu, el amor de Dios. Él los transmite y se los da a quien quiere. Si tú tienes un don, un carisma del Espíritu Santo, la única forma para que lo conserves es utilizarlo para el bien de los demás, o sea, para el bien de la iglesia. Recuerda que iglesia somos todos los bautizados. Entonces, el que posea un carisma lo tiene que usar para el bien de los demás y no creerse más que los demás si tiene algún carisma, que ahorita veremos. Estos carismas nos ayudan entonces para que los demás puedan tener algo de nosotros. Estos carismas son regalos de Dios, pero que tenemos que aprovechar para los demás, porque ¿qué creen? Si utilizas un carisma solo para tu beneficio propio, lo puedes perder, porque los carismas tienen que ser utilizados para los demás. Y por ejemplo, ¿qué carismas pueden existir? Pues puede existir el carisma, por ejemplo, aquí nos da algunas clasificaciones de inspiración, por ejemplo, de lenguas, los que saben hablar idiomas, francés, inglés, italiano, los que saben entender esos idiomas, es la interpretación de lenguas. De revelación, los que pueden ver algunas cosas que van a pasar, son los profetas, la profecía. La palabra de conocimiento, los que pueden entender muy bien el conocimiento y que los demás pueden tener palabras de sabiduría, que son sabios al hablar. También el poder de los milagros. Algunas personas que Dios elige pueden hacer milagros, pueden sanar gente. Cuando te tocan a veces te sientes bien, esas personas tienen un carisma de sanación. Pueden tener un carisma de espíritus, de discernimiento de espíritus. Pueden ver espíritus tanto buenos como malos. Y carismas de fe, gente que tiene muchísima fe y que puede ayudar a los demás a tener esa misma fe y hacerla crecer. Los carismas pueden ser infinitos dependiendo de cada persona y Dios te los regala para el bien de los demás. Con lo mismo, tenemos que cuidar esos carismas y si los cuidamos, hacemos buen uso de los dones y de los carismas, podemos llegar a los frutos del Espíritu Santo. La iglesia considera 12 frutos, aquí les pongo algunos, como la paz, el amor, el dominio propio, la mansedumbre, la paciencia, benignidad, gozo, bondad, fe. Y hay algunos otros más. Estos frutos son justamente de que Dios está, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu se acerque a nosotros, pues ¿qué creen? Que se dan estos frutos del Espíritu Santo. Y miren algo muy bonito que dice, la Biblia dice claramente que cuando uno recibe al Espíritu Santo, es en el momento en el que cree verdaderamente en Jesús. Cuando ustedes tengan un fruto del Espíritu Santo como estos, es porque aman verdaderamente a Jesús. Así que vamos a luchar mucho como pequeños y como adultos también para tener los frutos del Espíritu Santo. Porque la vida de todos los católicos, pues es una lucha entre el bien y el mal.
Cuando nosotros gozamos de un fruto, pues el Espíritu Santo está con nosotros y con eso podemos vencer más fácilmente al pecado. Nos dice nuestra lección que no solo por mostrar los frutos, pues ya vamos a tener la victoria ganada, pero es muy importantísimo que los podamos mostrar, que el Espíritu Santo florezca en nosotros como ustedes semillitas están floreciendo en la palabra de Dios a través de los semilleros de vocaciones. Esto es lo que nos dice nuestra muy, muy hermosa lección de dones, carismas y frutos. También obviamente tenemos una diferencia porque se preguntarán, oye, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues los dones son un regalo gratis que se manifiesta en todos los hijos de Dios para ayudarnos en nuestra vida. Los carismas son dones, igual que los anteriores, pero regalados igual por Dios, pero que están al servicio de la iglesia. Si no los usamos, se pueden perder. Y los frutos van naciendo en las personas a medida de que estas personas, de que los hermanitos van encontrando a Dios y llevando una relación bien unidita con Él. Esas son las diferencias entre cada don, carisma o fruto. Y al mismo tiempo, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de estos tres: frutos, carismas, dones. Y nos habla de que estos son 7 para los dones y que nos ayudan en toda nuestra vida, porque son la base de toda la vida de los cristianos. La vida moral está así, sostenida en ellos, porque los dones, los frutos y carismas nos ayudan a hacer el bien. Los dones son 7, los carismas pueden ser muchísimos y los frutos nos habla que pueden ser o que son 12. ¿Va o no va? Muy bien. Con esto, después del catecismo de nuestra Iglesia Católica, tenemos un resumen rapidito para que les quede más claro. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales. Los carismas son regalados a ciertas personas por el Espíritu Santo. Hay que practicar los carismas para hacerlos crecer. ¿Y cómo los hacemos crecer? Practicándolo con los demás hermanos, haciendo el bien para la iglesia. Los frutos del Espíritu Santo son el resultado de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y de nuestros corazones. Si pusieron mucha atención, pequeñitos, vamos a ver una pequeña actividad que les van a entregar a sus directores. ¿Qué es un don del Espíritu Santo? Ya lo vimos. ¿Qué necesitas para tener un don del Espíritu Santo? ¿Para qué sirven los carismas del Espíritu Santo? ¿Cuál es el carisma y fruto del Espíritu Santo que tú tienes ahora? Explícalos. ¿Cómo usas ese carisma que Dios te regaló? Bueno, pequeños, luz y sal, feliz día, cuídense mucho.